Siguiente conferencia o charla correspondiente a la evaluación integral del paciente geriátrico en el servicio de urgencias. Tienen ustedes una actividad en la cual estamos analizando algunas escalas que bien pudieran ser utilizadas durante la evaluación del paciente. Son bastantes escalas, sin embargo, tratamos de colocar en su actividad pues las más predominantes, aunque ustedes saben que pueden utilizar pues alguna herramienta de ellas para poder complementarlo. Pero, ¿cómo lo vamos a utilizar? Muchos de ustedes han analizado ya estas guías que tratan de evaluar la cognición del paciente, la funcionabilidad del paciente, el estado nutricional. Pero, ¿cómo es que estas escalas, estos índices, estas tablas de valoración pueden relacionarse con la evaluación del paciente en el servicio de urgencias? Y precisamente quiero hablarles hoy de un procedimiento alternativo, ¿verdad? De evaluación del paciente geriátrico que engloba casi todas las dimensiones que nosotros vimos en la charla anterior. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar de una dinámica que se llama el diamante GEMS, así como se escucha, el diamante GEMS. Quiero comentarles que este diamante GEMS es una alternativa que se utiliza principalmente por el personal prehospitalario. Ajá. Sin embargo, voy a tratar de adaptarlo a lo más posible al área hospitalaria para que también vean que como herramienta de evaluación de paciente, pues funciona, ¿ok? Entonces vamos a analizar al diamante GEMS. Vamos a analizarlo, vamos a ver qué es y posteriormente vamos a hacer un caso clínico. Vamos a analizar cómo lo podemos utilizar con un caso. Vamos a ver si los demás me están escuchando por ahí, compañeros, si me pueden escribir en el chat, hola o algo. Vamos a ver si la transmisión está siendo buena. ¿Para qué? Porque vamos a ir participando un poquito más adelante de hola, hola, ahí en el chat. ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien aquí con vida? Creo que sí. Ok, parece que sí me escuchan. Muy bien. Vamos a ver entonces, hablábamos del diamante James, que es una mnemotecnia que quiero que se memoricen en este momento porque la vamos a ir utilizando para un caso clínico posteriormente. Y vamos a utilizar algunas herramientas diagnósticas que bien pudiesen ser rápidas, ¿verdad? Para que podamos ir interpretando diferentes complicaciones que tiene el paciente. Entonces, una vez que yo tengo al paciente e inicio una evaluación, dentro de las evaluaciones que hacemos en el servicio de urgencias, pues hay una división de varias de estas, ¿correcto? Y esta división corresponde a que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, inicialmente al observar al paciente una impresión general, ¿correcto? Una impresión general. Dentro de la impresión general solo es un elemento, ¿has contestado tú? Es un elemento observacional únicamente. Ajá, observacional, es decir, cómo veo al paciente cuando ingresa al servicio de urgencias. Lo veo que ingresa consciente, lo veo que ingresa inconsciente, lo veo que ingresa con dificultad ventilatoria clara, lo veo que ingresa convulsionando, rubicundo, cianótico, etcétera. Para esto no necesito yo absolutamente nada de parámetros vitales. Por eso menciono que la impresión general es observacional, lo que yo alcanzo a observar al paciente. No es lo mismo que un paciente ingrese tambaleando, vamos a ponerlo así, sujetado de algún familiar, ajá, a que un paciente lo ingresen cargando, evidentemente inconsciente, hipotónico, flácido, con palidez tegumentaria, diaforesis, etcétera. O sea, observacionalmente, perdón, vemos que existen dos diferencias de atención para este paciente. Entonces, a eso se conforma la impresión general, ¿correcto? Bien, en el segundo plano abarcamos algo que se llama evaluación primaria.
¿Alguien sabe en qué consiste la evaluación primaria? ¿En qué consiste la evaluación primaria? ¿Alguien se acuerda? ¿No? A ver, chicos, ¿qué es la evaluación primaria? ¿Nadie? ¿Siguen con vida aquí? Pregúntales por nombre de alumnos. Te están contestando en el chat. Richard, no sé si ya te fuiste o qué pasó. No te escucho. Perdón, es que se desactivó el micrófono, no sé qué pasó. Bueno, vamos a ver, la evaluación primaria consiste en tres letras importantes. Tres letras que también nos van a ayudar a nosotros a recordar más fácilmente cómo iniciar la evaluación del paciente. Ajá, entonces tenemos a la letra A como primera prioridad, que sería apertura de la vía aérea, ¿correcto? La letra B, que significa buena ventilación y buena oxigenación, y la letra C, que significa buena circulación, ¿correcto? Esto consiste en la evaluación primaria. Ajá. Y la evaluación primaria tiene por entendido o tiene por objetivo ubicar las cuestiones mortales del paciente y darles tratamiento. ¿Por dónde principalmente el paciente puede complicarse? Por el mal manejo del conducto aéreo, por una mala permeabilidad del aire de la atmósfera del cuerpo humano, mal proceso ventilatorio, pacientes que tienen EPOC, que tienen disnea por cualquier etiología, insuficiencia respiratoria y demás que no se controle, pues nos va a caer en hipoxia y se va a complicar. La letra C que tiene que ver con la circulación, control de la temperatura, estados de perfusión, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y esto tiene por objetivo que si yo tengo una problemática en la vía aérea, controlo el conducto aéreo. Si tengo una problemática en la B, controlo el problema de la ventilación y si tengo un problema en la C, controlo el problema de la circulación, ¿correcto? Entonces, situaciones mortales. Muy importante porque yo evalúo esto y lo trato. Evalúo y trato, ¿correcto? O sea, encuentro una problemática y la trato, ¿eh? Encuentro una problemática y la trato inmediatamente, ¿correcto? A ver, márcame. Bien, después de eso, vamos a pasar a otro tipo de evaluación que se llama evaluación secundaria. Ajá. La evaluación secundaria, chicos, consiste en complementar el ABC con la letra D y con la letra E. La D significa déficit neurológico y significa que lo podemos calcular, lo podemos verificar el estado con la escala de coma de Glasgow. Y la letra E es exploración física completa de cabeza a pies. Ajá. Ahora, dentro de este rubro de evaluación del paciente geriátrico,
tenemos que incluir en cualquier momento, sin orden de importancia, el diamante GEMS. Ajá. Digo que no en orden porque puede ir siendo usado en cualquier factor de estos, principalmente cuando hacemos la evaluación secundaria. ¿Por qué cuando hacemos la evaluación secundaria? Porque en la evaluación secundaria es cuando tenemos más la oportunidad de hacer una anamnesis del paciente, de hacer una historia clínica un poquito más completa. Porque si yo tengo un problema en la A y en la B, es complicado que yo saque un antecedente. Y si lo saco muy rápido. Entonces, tal vez no tenía una no tengo una alternativa suficiente de hacer uno de estos tipos, ¿ok? Entonces vamos a analizar el diamante GEMS. Dentro de todo este proceso que ya conocemos, vamos a incluir en el momento adecuado, en el momento oportuno, la evaluación precisamente de esta mnemotecnia que nos facilita un poquito más la valoración integral del paciente geriátrico. Entonces vamos a empezar con la primera letra. Acuérdense que es diamante GEMS, tal como está en el logotipo al centro. Entonces, la primera letra significa paciente geriátrico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que debemos de pensar en un paciente que evidentemente es adulto mayor, que llega a el hospital, al servicio de urgencias, es que puede tener múltiples patologías atípicas. Es decir, inclusive muchas de ellas no se conocen o no tienen una etiología aparente. Es lo que primero que debemos de pensar. Bueno, número uno, que es un paciente geriátrico. Un paciente geriátrico o un adulto mayor, ¿correcto? Y que estos pacientes pueden tener diferentes complicaciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, un paciente puede tener un traumatismo, ajá, o haber originado por una baja de azúcar. El paciente estaba deambulando, de repente viene una baja de glucosa en el metabolismo del cuerpo y el paciente sufre una caída de su pleno de sustentación que le origina una herida en la región frontal de unos 3 centímetros y que requiere sutura. ¿Me explico? Pero el principal motivo fue la baja de azúcar, no tanto el traumatismo. ¿Correcto? Entonces puede tener dos, hasta inclusive una combinación de las mismas. Ahora es importante que nosotros recordemos algunos cambios anatómicos dentro de este tipo de paciente y que evidentemente la respuesta al traumatismo, la respuesta al metabolismo en una situación clínica no va a ser la misma a una persona joven o adulta. No sé, por ejemplo, ¿me pueden mencionar algún cambio fisiológico o anatómico del sistema nervioso central? ¿Quién dice yo? ¿Algún cambio anátomo, fisiológico, morfológico del sistema nervioso central? ¿No? Bueno, pues puede ser la amnesia, que lo estábamos viendo la vez pasada, la amnesia, algunas enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Que tiene que ver un poquito ahí con la amnesia, demencia, hablábamos también la clase pasada de ella, ajá, delirium, etcétera, entre otras complicaciones o enfermedades que pueden existir, ¿no? ¿Algún cambio anatómico y fisiológico a nivel pulmonar del sistema respiratorio? Pues alteraciones en la hematosis, hablábamos de la hematosis la vez pasada como una situación que es un intercambio de gases a nivel alveolar, ajá. Por ejemplo, puede haber en este caso aumento, bueno, más bien disminución de la capacidad pulmonar, hablando de la capacidad pulmonar como toda una combinación de volúmenes, ajá, volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva, etcétera, ¿no? En el sistema cardiovascular, ¿qué pasa en el sistema cardiovascular? Pues hay una disminución del gasto cardíaco, lo que puede provocar que el paciente que se cayó, en este caso, ¿verdad? Pues pueda generar mayor preponderantemente un estado de hipoperfusión generalizado. ¿Correcto? Es muy importante que si estamos tratando un paciente geriátrico, se me hace sumamente importante mencionar, es que el paciente, hay una, no teoría, sino una ideología en la cual decimos que el paciente geriátrico es como un bebé, porque casi requiere los mismos cuidados que el bebé. Por lo tanto, un paciente geriátrico va a ser un poquito más complicado de entender. Tal vez nos diga lo que le duele, tal vez no nos diga lo que le duele, tal vez nos digas cuál es su molestia, tal vez no nos diga cuál es su molestia principal. Ajá. Y recordar que es un paciente geriátrico, por lo tanto, hay que tratarlo con mucho respeto y mucha dignidad. Esto significa la G del diamante GEMS. ¿Alguna pregunta?
¿Preguntas con esta parte? No, ninguna. Bien. Luego pasamos a la siguiente letra que tiene que ver con la letra E. La letra E se refiere a la evaluación que vamos a hacer del entorno o de las situaciones ambientales en las cuales se desarrolla el paciente. Ajá. Cabe mencionar que es muy importante que nosotros tratemos de investigar. El paciente llega con nosotros y tenemos que investigar ciertas situaciones. ¿Cómo vive el paciente? Hay muchos pacientitos geriátricos que viven solos y aunado a lo que hablábamos la vez pasada de las teorías geriátricas, por ejemplo, la teoría de los roles, ajá, las teorías de identidad, etcétera, pues nosotros sabemos que un paciente necesita, ajá, apoyo específico para poder realizar ciertas actividades que vamos a analizar nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este, del entorno en el cual él se está desarrollando, perdón, el ambiente en el cual él se está desarrollando. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿cuál es la temperatura de su casa? ¿No? Hemos tenido pacientes que viven solos. Apenas tuvimos un caso de un paciente geriátrico que tenía 81 años. Él caminaba, deambulaba sin ningún problema. Ajá. Sus familiares, el paciente era alcohólico, pero tenía como un mes, según esto, que no había tomado. Sus familiares tenían 5 días que lo acababan de ver, que lo vieron por última vez. Lo buscaban en todos lados lo buscaron. No lo encontraron. ¿Dónde creen que estaba? Bueno, no creo que en todos lados lo hayan buscado, porque el señor estaba en su casa, que era un cuarto pequeño porque vivía solo, y estaba en el sanitario, en una posición fetal, totalmente desnudo, orinado, defecado, etcétera. Entonces, eso es una cuestión importante que nosotros debemos de preguntar. ¿Por qué? Algo muy interesante es que las ventanas del domicilio estaban abiertas y daban hacia una calle, lo que nos platica la familia. Por lo tanto, ajá, el paciente, pues el aire, la corriente de aire, las temperaturas que tenemos actualmente, pues son frías y seguramente tenemos un paciente con hipotermia. Y no es una hipotermia que sea por una complicación, en este caso, del sistema nervioso, sino es una hipotermia por el ambiente en el cual se está desarrollando el paciente o se encontraba el paciente. El paciente ingresa con nosotros al servicio de urgencias con ventilaciones boqueantes. Ajá, se le da manejo, pero desafortunadamente el paciente fallece. Entonces, estas cuestiones del entorno también son sumamente importantes. ¿Qué condiciones son sumamente peligrosas en el entorno? ¿Qué había en el entorno con este paciente que les platico? Pues había orina, había materia fecal, ya de 5 días. El paciente se encontraba muy deshidratado. Ajá. Sospechamos al ingresar al hospital que era un síndrome de abstinencia etílica y seguramente sí, más un trastorno hidroelectrolítico y de gases arteriales. Ajá. Las ventanas estaban abiertas, lo que permitía la corriente de aire y lo que complica al paciente porque puede generar mayor inestabilidad, ¿no? ¿El paciente come de forma adecuada? Bueno, lo que nos refieren los compañeros de ambulancia que lo llevaron es que no había, pues no había residuos de comida, de que él había ingerido algún alimento ni alguna bebida, perdón. Evidentemente él estaba desnudo, pero la cobija que lo tapaba, porque tenía una cobija que lo tapaba, pues estaba totalmente mojada y pues muy sucia. No tenía acceso a teléfono, de hecho no tenía ni cómo comunicarse. Por eso digo, su familia lo buscaron en todos lados, menos en su casa. Tal vez no fue en todos lados. Ajá. No había medicamentos, lo que sí había era una botella de brandy, se llama brandy creo, a un lado de él, vacía evidentemente, y el paciente pues ya no tenía movimiento, parecía catéctico en este caso, ¿no? Que no se podría mover absolutamente para nada. No sé, tal vez alguna complicación importante a nivel del sistema nervioso central, importante a nivel metabolismo y demás, pero es muy importante que nosotros evaluemos el ambiente en el cual el paciente se está desarrollando, en el ambiente en el cual el paciente estaba previo a la llegada a urgencias. Ajá. ¿Cuáles todos son esos factores que puedan impactar y podrán involucrarse en la evaluación del paciente? ¿Alguna duda con la letra E, que significa evaluación ambiental o del entorno? No, ok. Interpretaré el silencio como un no. La letra M significa evaluación médica. Aquí se nos complica más la situación. ¿Por qué se nos complica un poquito más la situación? Porque nosotros sabemos que el paciente puede ser polipatológico.
puede tener diferentes complicaciones. Ajá. Prácticamente necesitamos sacar el historial médico del paciente. Estos pacientes tienen diferentes patologías, diferentes medicamentos y necesitamos hacer un interrogatorio exhaustivo. Ajá. Por ejemplo, regresando a la evaluación del entorno o a la evaluación medicamentosa, acordémonos que ahí existen escalas o índices de evaluación geriátrica de la función o del estado nutricional, ¿no? Que veíamos o que están haciendo ustedes en sus actividades de esta semana. Ajá. Vamos a investigar cuál es la polifarmacia, porque a veces los pacientes tienen tantos medicamentos que se confunden al momento de sacar las pastillas, que ya no saben si se la tomaron, no se acuerdan, y sacan otra pastilla, y eso evidentemente el metabolismo lo complica en este paciente, ¿no? Es muy importante que siempre hay que verificar que ante un traumatismo en un paciente geriátrico puede existir una condición clínica previa. O sea, el causal de que el paciente se cayó y se lastimó en las escaleras fue, en este caso, porque tuvo un mareo, porque tuvo un ataque isquémico transitorio, porque tuvo un dolor precordial y llevó sus manos al pecho y ya no se pudo agarrar del barandal, etcétera. ¿Correcto? ¿Alguien, chicos, de ustedes me puede decir alguna mnemotecnia para evaluar? Bueno, yo se las pongo porque si no va a ser complicado. Sample. Bueno, vamos a recordar qué es sample. Sample es una mnemotecnia, bueno, voy a ponerlo con R, sampler, que nos ayuda a evaluar los antecedentes del paciente, muy exhaustivo, signos y síntomas. ¿Qué signos presenta el paciente? ¿Qué síntomas tiene y manifiesta el paciente? En este caso, si es que lo logramos ver, ¿verdad? Alergias. Muy importante, el señor es alérgico a, ¿qué se les ocurre? Al ketorolaco y se tomó ketorolaco por error. Vamos bien, es importante saber qué alergias tiene el paciente. ¿Qué medicamentos toma? ¿Cuáles son sus padecimientos actuales? Medicamentos, padecimientos actuales. Último launch. ¿Qué comió antes de esto? Y si comió antes de esto, ¿qué estaba realizando antes de esto? ¿Cuál es el evento anterior a esta cuestión de urgencia por la cual le tenemos en el hospital? Y la R, que sería factores de riesgo. Pues evidentemente el paciente tiene múltiples factores de riesgo. Tiene varias complicaciones y varios medicamentos que seguramente se está tomando. Claro que tenemos factores de riesgo. Es un paciente que ya tiene un marcapaso, ajá, y que el paciente llega con dolor precordial y sintomatología de cardiopatía isquémica. Claro que es un factor de riesgo. El paciente tiene EPOC, llega con COVID positivo, más insuficiencia o dificultad respiratoria. Claro que es un factor de riesgo en este caso. ¿Correcto? Entonces, esta mnemotecnia nos puede ayudar muy bien en la evaluación médica del diamante GEMS. Bien, vamos a pasar a la siguiente, que es la evaluación del entorno social. Nosotros hablábamos de algunas teorías cognitivas, algunas teorías psicosociales, que hablan precisamente de una identidad, ¿no? De sentirnos identificados, ¿no? Con un rol, con una competencia, sentirme útil ante la sociedad. Y esto impacta negativamente porque es importante que nosotros en el servicio de urgencia sepamos si el paciente tiene apoyo de una red social. Ajá. Como este pacientito que les digo que desafortunadamente falleció, llega al hospital hipotérmico, diaforético, postrado, muy poca movilidad, seguramente tenía una alteración hidroelectrolítica, muchas cosas podría haber tenido, ¿no? El paciente era diabético e hipertenso descontrolado y no tenía una red social porque no vive con su familia y después de 5 días lo buscan y lo buscan por todos lados y lo encuentran el quinto día en su domicilio. Entonces, no hay una atención adecuada a nivel de la familia, ¿no? Pero seguramente por el alcoholismo. Nosotros te vamos a ver de vez en cuando, pero vas a vivir aparte porque te alcoholizas. Pérdida de la familia, pérdida de amigos, muchos trastornos depresivos, ¿verdad? Que pudiese tener el paciente, inclusive intentos de autólisis en este caso. Es muy importante que nosotros verifiquemos si el paciente tiene maltrato o negligencia o tiene abandono social. Vamos bien, eso es muy importante. Maltrato, negligencia por parte de la familia, porque ¿qué sea negligencia? Que el paciente estuviera en su domicilio con su familia y no lo miren. O abandono social, que el paciente pues esté solo, ¿no? Definitivamente. En la evaluación social tenemos que analizar las actividades de la vida diaria. ¿El paciente puede comer solo
o necesita obligatoriamente que alguien le dé de comer porque tiene poca movilidad, porque ya no puede mover bien la mano, porque no la puede levantar, etcétera. ¿Se puede vestir solo? De hecho, algunos de estas escalas o índices que ustedes están haciendo de tarea analizan las actividades de la vida diaria del paciente. ¿Estas actividades se las prevé él solo o alguien las está previendo? ¿Y quién las está previendo? En realidad cuenta con un apoyo social. Muchos de los pacientes geriátricos que vamos a tener llegan de incidentes o de complicaciones de asilos. ¿Tiene un apoyo social? Sí. ¿Tiene una redada social? Sí, pues los compañeros del asilo, la gente que trabaja ahí, las enfermeras, enfermeros que trabajan ahí, los de trabajo social, etcétera. Pero tal vez familiar sea un poquito complicado en este caso. No sé si alguien tenga alguna duda con el diamante James. Diamante James, ¿alguna duda, pregunta? No, todo comprendido. Ok, muy bien. Vamos a hacer un caso, pues. A ver, voy a quitar esta proyección. Vamos a hacer un caso para ver cómo quedó aquí esta situación, ¿ok? Entonces, estoy haciendo mejor la presentación. En cómo sería manejado precisamente este diamante. Mientras tanto, vamos poniendo la presentación. Me gustaría saber en qué consiste la impresión general, chicos, de la evaluación del paciente. Bueno, ¿En qué consiste la evaluación, la impresión general? ¿Quién me apoya? Yafet, ayúdanos con tu micrófono, porfa. Bien, ¿alguien de ustedes me puede decir en qué consiste la impresión general? Pueden activar el micrófono si gustan, no hay problema. ¿Nadie? Impresión general es cómo vemos al paciente, que es consciente, inconsciente, cómo ingresa, pues ya sea caminando, no camina, y cómo lo estamos observando. Ok, perfecto. Es algo como observacional, ¿no? Como bien lo dice. Observacional, perfecto, muy bien, me gusta la idea. ¿Alguien de ustedes me puede decir en qué consiste la evaluación primaria de la evaluación del paciente geriátrico? El manejo del ABC, Ok, Erika, muy bien, excelente. El manejo de ABC. Eh, bueno, creo que nada más está Erika participando. Vamos a dejar que otro participe, Erika. ¿Cuál es el objetivo del manejo del ABC? Bueno, el objetivo del manejo del ABC corresponde a buscar situaciones mortales. Ajá, mortales y darles un tratamiento inmediato, puesto que esto nos va a complicar demasiado. ¿Cómo vamos a usar nosotros el diamante GEMS? Fíjense bien, en esta charla que vamos a tener, pues tenemos varios objetivos. Vamos a ver cómo es la aplicación del método GEMS, cómo identificar que el paciente puede tener múltiples fármacos administrados, múltiples patologías y que estos pues nos pueden complicar al momento de la evaluación del paciente o de la estabilidad del paciente, ¿correcto? Y necesitamos nosotros aplicar este método. Entonces, fíjense bien, es importante que reconozcamos que la mayoría de pacientes geriátricos tiene diversas enfermedades. Muchos de ellos son hipertensos, diabéticos, tienen glaucoma, tienen Parkinson, tienen EPOC, etcétera. Y esto desafortunadamente origina que se les administre varios medicamentos. Muchos de los medicamentos lastiman la flora intestinal, ajá, la acidez estomacal, y entonces tienen que tomar otros medicamentos para el intestino, para el estómago que los pueda proteger. Y eso pues complica un poquito la evaluación del paciente en el servicio de urgencias, porque puede ocultar ciertas cosas que nosotros no vemos a simple vista y evidentemente pues no darnos cuenta y esto complicar al paciente, ¿verdad? Entonces fíjense bien, este es un caso extrahospitalario, pero yo lo voy a ir relacionando a una situación dentro del hospital. Resulta ser que llega a un hospital una femenina de 87 años, la cual se llama Brenda Adams. Ajá, ella es nuestra paciente. Ella viene de un asilo para ancianos.
El día de ayer, imagine que son estas horas, que son las 6 casi, la paciente llega con nosotros porque el día de anoche se cayó. Se cayó, vamos a ponerle de su plano de sustentación. Actualmente ella se queja de dolor en su cadera izquierda, del lado izquierdo, y en su espalda. Por ahora, afortunadamente, la paciente está despierta, está un poquito quejumbrosa porque le está doliendo. Y cuando nosotros le preguntamos si le duele, ella dice, sí, sí me duele. Mientras realizamos la evaluación de la paciente, otro compañero enfermero recibe el expediente del personal del asilo, llevan un expediente, ajá, y pues vamos a analizar cuál es el expediente. Hasta este momento, chicos, por micrófono, por el chat, espero me puedan apoyar en participar. Díganme cuál es la impresión general de la paciente. ¿Cuál es la impresión general? El dolor que tiene, Dolor, ¿qué más? Pues está consciente porque se está quejando o Está está agitada. consciente, está agitada y consciente, consciente y agitada mejor. Ajá, ¿qué más? ¿Nada más? Número uno, Pues me es imagino una que no paciente puede que... caminar porque como ella están comentando que tiene, bueno, se cayó y se lastimó la cadera izquierda y la espalda, me imagino que no va caminando. Exactamente, Erika, así es, no, pues no va caminando, seguramente va en una cama, en una silla de ruedas, tal vez se me ocurre. Ajá, es una paciente geriátrica, sí, tiene 87 años. Ajá, les dieron el personal del asilo, a nosotros en urgencia nos dieron un expediente, bendito expediente porque está muy largo, y pues entonces eso significa que tiene varias complicaciones y aparte ahorita tiene un traumatismo. Ajá, entonces observacionalmente parece no ser una paciente inestable, parece que la paciente está estable. Vamos a evaluar, pues. ¿Me pueden decir qué significa la G del diamante James? ¿Qué significa la G del diamante James? paciente geriátrico. Ajá, exactamente, paciente geriátrico. Es decir, que nosotros vamos a evaluar precisamente que tengamos a un paciente geriátrico y que dentro de estas circunstancias, ¿verdad? Evaluemos diferentes tipificaciones. Recordemos nosotros que el paciente geriátrico pues puede tener dificultades para muchas cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí que es un paciente de 87 años, al momento de evaluar que es un paciente geriátrico, es residente de un asilo, ajá. Y recordemos nosotros que la evaluación comienza desde que vemos al paciente. ¿Cómo lo estamos evaluando? Pues con una impresión general. Si vemos que el paciente va cianótico, va inconsciente, inmediatamente aplicamos el ABC del paciente geriátrico. Podemos nosotros ocupar la mnemotecnia sample para sacar pues un análisis de las diferentes enfermedades, signos y síntomas que pudiese tener este paciente, ¿correcto? Por eso ocupamos esta sample, signos y síntomas, alergias, medicamentos, padecimientos, último launch y evento anterior al actual. Ajá. También OPQRS. ¿Cuál es el principal motivo por la señora Adams que llegó con nosotros? Una caída ya de varias horas y dolor en la cadera de su lado izquierdo más la espalda. Por lo tanto, tiene dolor. Y la mnemotecnia OPQRST es una escala que evalúa el dolor. La O significa a qué hora inició el dolor. Uno ya lleva más de 12 horas, pues para noche. Ajá. ¿Qué lo provocó? Pues una contusión directa en la cadera, una caída que hizo que hubiera una contusión en la cadera, en la columna. ¿Cuál es su calidad? Pues se ha ido intensificando desde el momento en que empezó poquito y se intensificó, se intensificó y se intensificó. Y ya me duele toda la pelvis, pero principalmente del lado izquierdo, ¿no? Se irradia, pues nada más. En este caso dice que no, que solo es del lado izquierdo de la cadera. ¿Cuál es su severidad? En la escala del 1 al 10, pues dice el paciente 20, ¿verdad? Y el tiempo, pues lleva esto como 6 horas, más o menos que le duele a la paciente. Todo esto que acabamos de mencionar corrobora o identifica a la evaluación del paciente geriátrico en el triángulo Diamante James.
Siguiente letra corresponde a la evaluación ambiental. ¿Dónde estaba la paciente, chicos? ¿De dónde la llevaron al hospital? ¿De un asilo? De un asilo, ¿verdad? ¿Esto quiere decir que tiene redadas sociales? Sí, pero no son sus familiares, sino son un grupo de personas que trabajan en ese asilo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de cuidado proporcionado? Híjole, debemos de buscarlo, ¿no? Sí le dan sus medicamentos a sus horas, los alimentos que le dan son adecuados, le toman signos vitales en tiempo y forma, etcétera. La habitación o área está en buenas condiciones, tiene aire acondicionado, tiene buena cantidad de cobijas, no hay mucho insecto dentro de la habitación, no es fría la habitación, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Qué factores podrían impactar, chicos, con la evaluación y con el trauma que tiene la paciente según nuestra evaluación ambiental? A ver, ¿quién me dice? Dense cuenta de lo que estamos observando, ¿eh? ¿Qué situaciones podrá tener negativas la paciente? Ayúdenme. Hablando del ambiente, ¿eh? ¿No? Úchatela. Pues Bueno, que está en un asilo, ajá, ¿qué más? em, tal vez la comida es la que no le gusta posiblemente a la paciente, Puede ser, sí, el muy bien. manejo de de los medicamentos en caso de que tuviera algún problema Sí, y pues que está en un área que no es su confort, en un asilo. claro, exacto. Y aparte que es muy cierto y que no tiene apoyo pues de familia directa y que muchas veces no es como el apoyo al 100% me refiero, ¿no? Porque pues a lo mejor tiene una enfermera para 10 pacientes, 20 pacientes, o los que cuidan, ¿no? En este caso, como pues pueden ser una sola persona, trabajador social para 20 pacientes, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, en esta cuestión, pues impacta, no está en un lugar adecuado para que el buen desarrollo de este paciente geriátrico en este caso. Muy bien, Erika, muchas gracias. Ahora bien, miren, vamos a la evaluación médica. Vamos a ir analizando a ver, todas estas enfermedades tiene la paciente, mire, tienen demencia. Ándale, pues. Enfermedad de Parkinson. Ups. Tiene varias osteoporosis, incontinencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes, hipertensión arterial. Miren, tuvo una cardiopatía isquémica hace 3 años y le pusieron un stent. Está complicado. Insuficiencia cardíaca o congestiva, pues claro, después del infarto, cómo no, ¿verdad? Tiene fibrilación auricular, changos. Tiene hiperlipidemia, está complicado el asunto. Tiene osteoartritis, fíjense, y principalmente en caderas y rodillas, pues con razón le duele la cadera, seguramente se ha de ver fracturado. Diabetes tipo 2, neuropatía periférica, no se ha alimentado bien o algún otro factor que desarrolló anemia, tiene hipotiroidismo, tiene que es oxígeno suplementario, o sea, depende del oxígeno seguramente en constante tiempo y tiene alteraciones intestinales, tiene divertículos. Híjole, esta señora es multipatológica. Esto es lo que nos arroja, en este caso, la evaluación médica de la paciente, aunado con el sample que ya hicimos anteriormente y con todo el historial que debemos de analizar nosotros, ¿no? Junto con la evaluación médica, yo debo de saber qué está tomando esta paciente, ¿correcto? Entonces la paciente toma Donepezil, ajá, Donepezil de 5 miligramos. Este medicamento nos ayuda un poquito a aumentar nuestra capacidad para recordar ciertas cosas o pensar ciertas cosas o tener una mejor raciocinio, vamos a ponerlo así. Carbidopa con levodopa. Híjole, esta paciente está siendo controlada por Parkinson. ¿Sí tiene Parkinson? No, sí, aquí está enfermedad de Parkinson. ¿Correcto?
Toma aspirina y warfarina, la aspirina como un antiagregante plaquetario y la warfarina como un anticoagulante. ¿Qué tiene la paciente? A ver, bueno, tiene cardiopatía isquémica de antecedente, tiene insuficiencia cardíaca, tiene fibrilación auricular, seguramente por eso la warfarina, para que no se estén formando trombos a nivel de las aurículas, ¿no? Por la fibrilación auricular. Ok, toltetorina, ajá, que es para ahora vamos a ver, está acá, la incontinencia urinaria, aquí está, infecciones urinarias recurrentes, atorvastatina, ajá, tiene cardiopatía, tiene dislipidemias, la atorvastatina nos estabiliza la placa y nos ayuda a disminuir colesterol, entonces, pues ahí está complicado, hiperlipidemia, aquí está muy bien. Es diabética, habíamos dicho, toma insulina de larga duración, es diabética, al menos está controlada, es tipo 2. Ajá. Gabapentina, híjole, esta paciente tiene, a ver, vamos a analizar, dolores en su neuropatía periférica, aquí está, correcto, está controlado con eso. Gabapentina, sulfato de hierro, trazodona, ajá, que en este caso es un antidepresivo, nos menciona alguna situación. Bueno, pues con todo esto, ¿cómo no va a tener depresión la paciente, no? Entonces, pues está siendo controlada con ese medicamento. Levotiroxina, ¿la paciente tenía problemas de tiroides? Sí, tiene hipotiroidismo, correcto. La levotiroxina es un medicamento que suple a la tiroxina, que es una hormona tiroidea, ¿no? Furosemide para mejorar la diuresis por aquello de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo lo ven, chicos? Está mal. Esta paciente tiene muchos medicamentos y tiene antecedentes, ¿verdad? De problemas a nivel de la cadera, tiene problemas a nivel de coagulación, tiene problemas hipertensivos, tiene problemas de dislipidemia, es todo un caso. Ajá. Y bueno, toma, miren, más medicamentos, órale. Cloruro de potasio, metoprolol, lisinopril como antihipertensivo, sanlodipino también, paracetamol, bueno, seguramente es para el dolor, polietilenglicol en polvo, que seguramente lo toma para mejorar su movimiento intestinal, fluticasona con salmeterol, albuterol, pues son para mejorar el proceso respiratorio, multivitaminas, carbonato de calcio, nitrofurantoína para la infección de vías urinarias recurrente. No, pues esta paciente sí está muy cañón. Toma varios medicamentos, es polifarmacia esta paciente y evidentemente nos complica más porque nosotros tenemos que atender la patología actual más seguir previendo de estos medicamentos, porque al final estos medicamentos son lo que la han mantenido estable y por lo tanto tenemos que prever estas cosas. ¿Correcto? Complicado el asunto. Esto es cuando evaluamos médicamente al paciente geriátrico. Evaluación social, vamos a analizar. Además de observar la estructura social, vamos a analizar qué sistemas de apoyo tiene. Bueno, está en un asilo. Sistemas de apoyo, pues sí tiene, ¿no? Sí tendrá, pero no los que requerimos, como hace un rato lo mencionamos. El personal, perdón, está preocupado. Sí, quiere decir que pues hay un interés más allá solo de cuidador geriátrico. Ajá. El paciente tiene familia o amigos, esta es una situación muy importante como un ámbito social y cumplimiento de un rol, de una identidad, pues es importante que el paciente tenga una familia o tenga su apoyo familiar, ¿no? El paciente parece estar afectado por esta falta de recurso social, por falta de su familia, etcétera, o está desinteresado porque están o no están, es X. Hay mucho paciente geriátrico que como que ya no le importa tanto y pues ya están acostumbrados, ¿no? En este caso de que pues la familia no está con ellos y demás. Vamos a analizar las conclusiones. Así es como se debe de aplicar, ¿verdad? El método James. La paciente va siendo transportada en una camilla. Ajá. En el hospital se ocupan una camilla colchonada, se le da manejo del dolor, evidentemente el cumplimiento de esos medicamentos que ella tiene. Ajá. El paciente o la paciente pues recibe tratamiento o
atención por ortopedia, ajá, y es muy importante que le demos seguimiento a esta situación de todos los medicamentos que toma, porque mientras esté hospitalizada en el servicio de urgencias o en el área correspondiente, va a seguir utilizando los fármacos y eso evidentemente evalúa un gasto público importante, ¿no? Usemos el diamante GEM, chicos, como conclusión, muy importante. Evaluemos que el paciente es geriátrico, su evaluación de su entorno es bastante significativo, buscar datos de maltrato geriátrico, etcétera. Antecedente muy puntuales con la evaluación de sus antecedentes, ajá, y cuál es su impacto social de este paciente. Todos estos rubros, más la impresión general, la evaluación primaria, la evaluación secundaria, nos ayudarán a hacer una mejor atención y encontrar diferentes cosas que pudiéramos no estar viendo en un primer momento. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. No, todo claro. Excelente, chicos. Si no hay preguntas, voy a cerrar la sesión el día de hoy acá. Estamos al pendiente de sus actividades de esta semana. Si no hay dudas con ello, pasen una bonita tarde. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Muchas Gracias. 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 Gracias.